Aquí en Informe 3 Televisión recibimos al concejal Román Juárez. ¿Cómo le va, Román? Gracias por visitarnos. Buenos días, Rodolfo. Buenos días, audiencia de Canal 3. Un gusto estar acá de nuevo. Ahora estoy como concejal, no como veterinario, para aportar algunos datos sobre el tema. Bueno, Juárez, antes que arranquemos un poco hablando de su trabajo como concejal, la semana anterior hubo una actividad en la legislatura, en la Cámara de Diputados, haciendo un reconocimiento a la figura del recientemente desaparecido físicamente don Luciano Hasselborn, donde también estuvieron ustedes presentes. Sí, fuimos invitados por el diputado Lénico Aranda, así que estuvimos presentes. Primeramente tengo que decir que, como yo hice un escrito hace poco tiempo, fue un golpe para todos aquellos que apreciamos a Luciano, que valoramos en él lo que ha hecho, que es mucha la cantidad de gente de Valle María que por ahí no lo ha expresado. Así que fuimos ahí, fue un acto muy interesante. Debo destacar que Lénico hizo un discurso muy amplio, muy lindo, donde describe rápidamente y con diapositiva todas las cosas que fue haciendo Luciano, y por ahí recordándole por ahí a la gente, sobre todo a los jóvenes que no han vivido la época esta de hace 20 años atrás, que es cuando termina su mandato, y de ahí estuvo casi 20 años anteriormente. Fue el que creó la municipalidad, hizo el edificio municipal, trajo el banco, hizo el polideportivo, hizo el centro de salud, las cloacas, el gas, lo digo rápido para no tomar tiempo, pero fue el que sin duda dio las bases para el Valle María que es hoy. O sea que fue muy importante, el discurso fue amplio, largo, y lo bueno es que en esa apertura de sesión se recuerda otra efeméride de la fecha, y la que realmente la gente, después que terminara de hablar Lénico Aranda, la gente se paró, todos se separaron los que concurrieron, diputados y gente que estaba allí, y fue un aplauso largo y amplio y sentido. O sea que realmente es un reconocimiento como es lo que se merece Luciano. Y por allí yo, viendo el video, y menciona justamente a Aranda, dice, bueno, a esta hora ustedes la conocen, que es el balneario municipal, ¿no? Que hoy es un balneario reconocido a nivel provincial y también de la región centro, se podría decir, o parte de la región centro, que, bueno, en algún momento era un sueño, porque uno por allí lo ve y cree que el balneario siempre estuvo allí, que el camino siempre ya estuvo diagramado y demás, pero se tuvo que hacer con los recursos de esa época, que son totalmente diferentes a los que tenemos hoy. Sí, por supuesto, yo no mencioné el balneario, que sin duda es la obra más destacada, que lo marca más a la actividad de Luciano, y en ese momento yo no tenía tanto contacto con él, pero sí con los que estuvieron junto a él, y ellos describen que a varios los llevaba y le decía, vamos a hacer un balneario acá. Y decía, pero ¿cómo va a ser un balneario acá si no hay nada? Mirá la bajada que tenés, imposible de bajar en auto. Y me contaban que Luciano decía, no, pero lo vamos a hacer. Y bueno, Luciano, si vos decís que lo vamos a hacer, vamos a hacerlo. Y ahí empezó, y bueno, como decía, como se recuerda, incluso en el discurso de Aranda lo mencionaba, que fue bajando las barrancas, tapando un arroyo, haciendo el camino, sacando de las alturas para llevar a los bajos, para emparejar, hacer un camino más parejo, y lo fue haciendo el camino de Valle María al balneario, y después extendió la playa, la modificó, hizo algunos parantes de agua, o sea, no recuerdo bien cómo era el nombre, pero un saliente para que el agua no arrastre la arena, un saliente de tierra, para que no arrastre tanto la arena. Después con la draga, que compra en su gestión la draga, agrega arena a toda esa playa, y hoy tenemos el balneario magnífico que es y extenso. O sea, no solo es lindo, sino que también es muy extenso y con muchos servicios. Realmente es la obra más destacada de Luciano. Hay que proyectar una obra nueva para una comunidad, porque hoy quizás alguien dice vamos a hacer
un intendente de un pueblo como Valle María, similar a Valle María, vamos a hacer X obra, puede tener el consenso de la gente enseguida, digo, porque va a ser para el bien de la comunidad y demás, pero esto, y por allí trasladándonos un poco imaginariamente al tiempo, era una hora de decir, los que decían por allí, che, esto no va, como usted recién mencionaba, ¿en serio vamos a hacer un balneario acá? Era válido esa duda, porque como usted dice, no había nada en el lugar, era apostar desde cero. Sí, sí, sin duda, o sea, y con los medios que se contaba, con la maquinaria que existía en ese tiempo, tanto que tenía la Junta de Gobierno en su momento, y en general, o sea, hoy tenés maquinaria que te hacen un trabajo mucho mayor, en menos tiempo, un mucho mayor trabajo. Antes era maquinaria chica y mucho, digamos, a mano, por decirlo así, o sea, por persona. Sin duda, yo cada vez que voy al balneario veo el lugar que es y lo que significa, o sea, ver lo que es el balneario en el sentido de la parte geográfica, o sea, cómo está formado, como esa ensenada que forma, tiene todavía, pero muchísimos recursos, o sea, incluso por ahí hay ideas de que en la parte más cercana a la barranca lleguen a hacerse hoteles, campos de golf, o sea, campos de deporte, o sea que hay mucho para extender todavía, pero la visión que tuvo Luciano realmente es admirable. Me llama, me conmueve realmente esa capacidad que tuvo. Juárez, saliendo un poco de este tema y metiéndonos un poco en el Consejo Deliberante, año 2024, se podría decir que fue su primer año dentro del Consejo, que han trabajado, porque bueno, se asume en diciembre del 2023, pero casi no hay actividad o es muy reducida. Digo, ¿cómo estuvo el año 2024 en el materia de trabajo dentro del Consejo Deliberante, como Consejo Deliberante y también como bloque de partido o lo personal? Bueno, o sea, yo nunca había estado en política y no conocía lo que es los manejos del gobierno municipal y lo que es la legislación, por supuesto. Fui aprendiendo, fue un año de aprendizaje, hubo cursos, tanto provinciales como nacionales, para concejales, donde pude aprender las distintas formas de hacer una ordenanza, las explicaciones que nos daban. Y fue un año de mucho trabajo, tuvimos 10 sesiones ordinarias, 8 extraordinarias, más unas 30 de comisión. Aparte se convocaba a la gente en el momento de comisión, de acuerdo al tema que se tocara en la ordenanza, que correspondía a la ordenanza, se llamaba a la gente relacionada con el tema. En algunas iban mucho, porque era un tema muy interesante, y por ahí en algunas otras realmente faltó la gente. El grupo que trabajamos, o sea, de los concejales de las dos partes, de los dos bloques, trabajamos en armonía, en conjunto, se escucharon las propuestas de uno, de otro, se analizaron. Tuvimos de alguna manera, para mí, la suerte de poder tratar el código de edificación, que significa toda la organización de la ciudad, de la construcción. Fue muy amplio, durante más de 3 meses estuvimos trabajando en comisión, se escuchaban los aportes de la gente que se convocaba. También tuvimos el del ordenamiento territorial, que es ya lo referente a las zonas, a qué se hace en cada zona, cómo se reparte la característica de cada uno, lo que se debe hacer sobre la barranca del arroyo y demás. O sea que tuvimos con esos dos códigos muchísimo trabajo. Aparte, hicimos el código de tenencia responsable de pequeños y grandes animales. Y bueno, y después, ya te digo, no sé si te mencioné, aprobamos más de 60 ordenanzas, o sea que fue un año de mucho trabajo, realmente me gustó y se trabajó en armonía. También estuvieron trabajando con el Consejo Juvenil, ¿no? El Consejo Juvenil he ido a algunas reuniones, pero eso ya como es una comisión aparte.
Me parece muy interesante eso, porque las pocas reuniones que fui para ver cómo funcionaba, los chicos tienen mucho aporte, tienen ideas en los proyectos comunitarios, como el baño que se hizo en la plaza. Hay varios proyectos que ellos presentaron que la municipalidad va llevando a cabo durante el año o años anteriores. Y realmente es bueno hacer notar que esos proyectos fueron hechos o presentados por los chicos, y a su vez esto le estimulan para que se siga pensando en ello en el futuro, o sea, que sigan pensando en el futuro que ellos van a tener la posibilidad de alguna manera, en algún momento, de poder manejar el pueblo, o sea, de poder gobernar el pueblo, no manejarte, de gobernar, y que se preparen para eso. Yo, siendo adolescente, qué sé yo, en esa época estábamos en los centros juveniles, o sea, de la escuela, y se aprende porque uno trata con distintas personas, con los profesores, con los directores, y va teniendo una idea más amplia de lo que es, cómo es el manejo de la institución. Juárez, el periodo legislativo arranca este mes, en el mes de marzo. Ustedes ya han tenido una sesión extraordinaria para tratar un tema que tenía que ver justamente con las becas para transporte para estudiantes de aquí de Valle María, pero también, bueno, usted tiene un proyecto, se podría decir, para presentar, ¿no? Sí, perfecto. O sea, sí, tuvimos una sesión extraordinaria donde se trata el tema de los escapes de la moto, de los ruidos de la moto y cómo controlarlo. Y aparte de las becas, sí, también, bueno, eso más o menos ya venía de antes, pero se agrega en este año la formación de una comisión de esos chicos que digamos que son los becarios los que reciben las becas, que se presentan, que hagan, digamos, un grupo donde ellos aporten sus ideas, sus experiencias, y a su vez, a medida que ya están cerca de terminar las carreras, que hagan pasantía aportando lo que aprendieron en estas carreras. Eso me parece muy positivo, y bueno, y ya insisto que es una preparación para los chicos, una relación con la municipalidad y con la gente que está tanto en el consejo o en la parte ejecutiva, de poder estar con ellos y ver qué es lo que se hace. Con respecto al proyecto que vos me preguntás, hicimos ya un proyecto con el bloque de Juntos sobre el tema del impuesto de la tasa inmobiliaria. La tasa inmobiliaria en Valle María tiene un promedio anual con respecto al 2024 de un aumento del principio de año ahora de un 420%. Es un aumento excesivo para la inflación de la nación, que significa un 118% anual, nada más. Estamos hablando casi triplicamos o cuadruplicamos el aumento respecto a la nación. Aparte, hubo algunas atrasos, o sea, se había quedado atrasado en el 23, el último cuatrimestre del 23, por la situación económica, no se aumenta, o sea, ese cuatrimestre queda sin aumentar, y se pasa en el primer cuatrimestre del 2024, se estaba usando el UTR, que es la unidad con que se mide, con que se toma para cobrar o sea, un terreno vale 100 UTR, 20 UTR, lo que sea, o sea, y ese UTR se actualiza automáticamente por un índice que lo maneja la municipalidad, que está establecido en la municipalidad. Cada 4 meses automáticamente se establece. Eso nosotros no lo manejamos, el consejo no pasa por el consejo. Pero sí, ese atraso que hubo en el 2023, y en el 2024 nos piden que se restablezca ese retraso que hubo en marzo-abril, o sea, era de un 87% de ese aumento que había quedado atrasado, y que fue 2023, recordamos que en el último periodo fue una inflación tremenda. Bueno, eso significaba un 87%, con eso ya quedaba actualizado el tema del atraso. Y se dio en 2 etapas, marzo-abril, una parte, o sea, la mitad, y la mitad, abril y mayo. Bueno, después siguieron los aumentos normales de la inflación anual,
pero algo que si bien se fue presentado en el Consejo, pero no pudimos ver qué significaba eso con respecto al monto total de lo que significaba el impuesto total respectivo al año anterior. Hubo un aumento de un 25% de las UTR, o sea que si tu terreno valía 10 UTR, con esta presentación, porque nos explicaban que no alcanzaba para cubrir los servicios que se presta con la tasa, había que aumentar un 25%, o sea que pasó de 10 UTR un terreno, o 100 UTR un terreno, a 125 UTR. Y es un 25% sobre todo el aumento que ya venía anterior. Eso nos lleva a un 400% interanual. Aparte, o sea, pedimos que se revise eso, y aparte también, como ha surgido el tema del Código Tributario, hay el Fondo Solidario que le llamamos nosotros, que significa un 10% más sobre el impuesto que se tiene que pagar, que es para distintas instituciones, estaría rozando casi la ilegalidad, porque una municipalidad no puede cobrar un impuesto sin prestar un servicio por eso. En ese caso, ese 10% no se presta ningún servicio, sino que el contribuyente lo debe pagar y la municipalidad puede utilizarlo para donde la institución que ellos elijan. Es discriminatorio, o sea, se puede utilizar para cualquier institución que le parezca que más le convenga al que está en ese momento en la gobernación. No nos han presentado nunca una explicación, un detalle de dónde van esos fondos, pero aparte de eso, insisto, no pasaría como algo legal, porque la municipalidad lo que podría hacer es determinar un monto fijo o determinado para una determinada institución. Vamos a suponer, se ponen 1.000 pesos por contribuyente que serían destinados para el centro de salud. La municipalidad es un agente de retención y al cobrarse esos 1.000 pesos automáticamente pasan a la caja del centro de salud. No tienen que pasar por renta municipal. O sea que esas cosas, después hay otros aumentos con respecto al asfalto, al riego asfalto, que también se aumenta un 20%, los terrenos baldíos que estaban con un 100% de aumento ya, que es para estimular la venta, que se entiende, pasan a 120, o sea, hay un aumento de 20%. O sea que todas esas cosas hace que depende que donde esté la zona haya mayores aumentos o menores aumentos. O sea, por eso digo, un 420% de promedio, hay algunos casos que llega a 450 y otro que estará en 390. Esto lo evalúa, digo, porque muchas personas que han recibido los impuestos se han comunicado con usted, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. O sea, este tema comienza en febrero cuando llegan las boletas y, bueno, como concejal la gente me viene, me consulta, me muestra cómo puede ser esto. Hay gente que directamente me dice, no lo vamos a pagar, pues no puedo. Yo tengo un terreno grandecito, pero baldío no puedo construir y tengo que pagar 400.000 pesos y yo gano 600.000 pesos, ¿cómo lo voy a poder pagar? O sea, el desfasaje es muy grande. Además hay otro factor que es el comparativo con el resto de las localidades vecinas. No nos vayamos a Buenos Aires, sino a la localidad vecina. Me han pasado boletas de la tasa inmobiliaria de Diamante, de la Villa, y los dos están haciendo 6 anticipos. Nosotros acá en Valle María tenemos 12, todos los meses se paga, allá es mes por medio, y esos 6 meses equivalen a la mitad del impuesto que se está pagando acá en Valle María. También me han mandado de Ramírez y un terreno de 300 metros cuadrados con 100 metros de cubierto, está pagando la tasa anual, eso seguro porque me mandaron la factura, 35.000 pesos. Hoy acá en Valle María estaría pagando 350.000. Y bueno, digamos que decir, bueno, pero la plata no alcanza de lo que se recauda para cubrir los gastos de recolección de basura, rama, cloaca, barrido, todo lo que significa esta tasa. Pero en todas las ciudades pasa lo mismo. Ese dinero que se necesita para cubrir los movimientos que hay que ofrecer por esta tasa, se saca de la coparticipación nacional y provincial. O sea que no es que tiene que pagar la gente
todos esos servicios y con esa plata de la tasa inmobiliaria hay que pagar todo. Es una partecita. Tenemos que pensar en lo que representa para el bolsillo de la gente. Y si bien en el 23 teníamos una época complicada, no la estamos fuera de esa época tampoco. O sea, no ha mejorado tanto como para decir así, podemos pagar muchísimo más plata que en el 23. Mucha gente todavía la está sufriendo este cambio y la disminución que ha significado los ingresos del sueldo. Juárez, o sea que en concreto usted va a presentar, o no sé si usted en forma personal o con su bloque, va a presentar o van a presentar este proyecto que piden que se revea el aumento y que se revea también lo del Fondo de Desarrollo para la Cultura y el Deporte, ¿no? Exactamente, resumiendo sería así, tenemos la apertura de sesión el 20 de marzo, el 27 sería la comisión, así que ya en esa comisión se estaría tratando este tema. Y sí, son los 2 puntos que vamos a presentar, 2 puntos que la gente, o sea, no es que se me ocurrió a mí presentarlo, sino que empieza la gente, a cualquiera de los concejales del bloque le ha pasado lo mismo, y bueno, es una inquietud, un reclamo que está haciendo la gente y que tenemos que presentarlo para que de alguna manera esto se solucione. Lo que usted remarcaba y que también hace hincapié es que, porque por ahí uno puede pensar, es decir, lo que pasa es que quizás se venía muy retrasado porque el 2023 hubo una inflación bastante alta, pero claro, en el 24 se actualiza eso, es como que no es que se siguió aumentando a pequeños porcentajes y ahora hay que acomodar el precio con respecto a los gastos, sino que ya en el primer trimestre, creo, del año anterior, se puso al día el tema de los impuestos. Sí, como lo decía antes, allá ahí estaría regularizado, ya entre el primero y segundo trimestre estaría regularizado lo atrasado, que ya significaba hasta fin de año alrededor de un 300%. Pero lo que más influye y a lo que nosotros apuntamos es que el aumento de la UTR, de la cantidad de UTR, que significa entre un 25 y un 30%, más otras, lo que mencionaba de los terrenos baldíos, de los ríos asfálticos, que también aumenta la cantidad de UTR. Y a eso es lo que voy, que es lo que habría que revisar. Esos aumentos no pasan por el Consejo. O sea, la decisión de aumentar, o sea, el intendente no presenta un proyecto en el Consejo de decir, bueno, a partir de enero de 2025 se va a aumentar el impuesto inmobiliario. Nosotros aprobamos en diciembre el Código Tributario Municipal, se aprobó, sí, aparte, o sea, los aumentos son cuatrimestrales automáticos, de acuerdo a la inflación o el índice que se tiene en la municipalidad. Pero sí aprobamos ese atraso, porque era lógico que se aprobara un atraso que había quedado pendiente del año 23, y en diciembre del año pasado se aumenta la cantidad de UTR. Nadie se dio cuenta de lo que significaba ese aumento. Nos parecía lógico, o sea, se presentan los costos que tiene la recolección de basura, de ramas, de escombros, de todas esas cosas, lo que significa el costo para la municipalidad. Y bueno, era lógico, si se está pidiendo un 25 o 30% de aumento para ayudar a cubrir esos costos, nos pareció lógico. Pero lo que sí, insisto, no pudimos tener una comparación con respectivo al año anterior y con respectivo a las localidades que nos rodean. Juárez, ¿algo más para agregar? No, muchas gracias por dejarme informar esto a la gente y bueno, a medida que tengamos novedades sobre el tema, lo iré comunicando a la gente porque me parece que es un tema muy importante y tiene mucha demanda por la gente.